Libro, Evangelismo para los que no saben hablar. Como cualquier persona puede hablar a otros de Jesús. De Chap Bettis. Capítulo 2. Oración evangelística eficaz. ¿Qué se te ocurre cuando piensas en la oración evangelística? Cada vez que le pregunto a la gente, ¿cuál es la última oración evangelística que el Señor respondió en tu vida? Las respuestas que escucho son similares. Algunas personas cuentan historias maravillosas de amigos o familiares que finalmente conocieron al Señor, a menudo después de años y años de orar. Estas respuestas a la oración son alentadoras para todos nosotros. Sin embargo, muchas personas se quedan mirando. Rara vez han tenido respuesta a una oración evangélica, y como resultado, han renunciado a orar por otros. ¿Estoy rezando correctamente? Quizás una de las razones por las que vemos tan pocas respuestas a las oraciones evangelísticas es porque nunca se nos ha enseñado a rezar esas oraciones. Tal vez nunca se te haya pasado por la cabeza que Dios pueda darte oraciones evangelísticas que puedan resultar en respuestas regulares. Pero lo ha hecho. No estoy aquí para añadir un deber religioso más a tu ya ocupada vida. Más bien, quiero invitarte a una aventura personal de orar peticiones evangelísticas que Dios responderá regularmente. El cambio más importante que un cristiano con la lengua atada puede hacer es cambiar su oración evangelística. Si nuestras lenguas se desatan, no es porque hayamos aprendido una técnica de este u otro libro. Nuestras lenguas se desatarán cuando clamemos a quien nos hizo como somos. Colosenses 4:2-4 proporciona la ayuda que necesitamos. Dedíquense a la oración, velando y agradeciendo. Y rezad también por nosotros, para que Dios abra la puerta a nuestro mensaje, para que podamos proclamar el misterio de Cristo, por el que estoy encadenado. Rezad para que pueda proclamarlo con claridad, como es debido. Reza para que se abran las puertas. ¿Qué entendía Pablo que nosotros no entendemos? El libro de los Colosenses fue escrito por Pablo desde Roma, después de haber realizado 3 viajes misioneros de gran éxito. A pesar de sus éxitos, el apóstol Pablo seguía sintiendo la necesidad de las oraciones de los demás. En concreto, sintió la necesidad de orar para que Dios abriera una puerta al mensaje. Pablo comprendió que para anunciar a Cristo, Dios debía abrir una puerta. Dios abriría esa puerta solo cuando su gente se lo pidiera. Debemos comprender esta verdad. Nuestro trabajo es proclamar a Cristo. Pero no podemos proclamar a Cristo hasta que Dios abra una puerta. Dios no hará una oportunidad hasta que se lo pidamos. Por lo tanto, al igual que Pablo, tenemos que orar para que se abran las puertas. El proceso es así. Primero, nuestro trabajo es orar por puertas abiertas. Segundo, el trabajo de Dios es abrir la puerta. Tercero, nuestro trabajo es proclamar a Cristo. Muchos se desaniman al compartir su fe porque no entienden este proceso sobrenatural. Algunos programas ponen toda la responsabilidad en proclamar el mensaje, haya o no oportunidad. Otros libros escritos por evangelistas dotados los describen aprovechando oportunidades que usted y yo nunca veríamos. La clave para el cristiano de lengua trabada es la oración persistente para que Dios abra oportunidades para el mensaje. Cuando Él responde, podemos atravesar esas puertas con confianza y gracia, sabiendo que Él nos dio la oportunidad. Cuando tratamos de abrir una puerta de evangelización, el resultado suele ser un resentimiento por parte de la otra persona y una mala experiencia por nuestra parte. Cuando los cristianos con problemas de lengua comprenden esta visión de las Escrituras, a menudo hay una respuesta inmediata a la oración. Después de una presentación que hice de esta enseñanza, recibí este correo electrónico. Lo que tenías que compartir era increíblemente relevante y fructífero. Ya ha dado sus frutos en una mujer con la que ella ha estado compartiendo. Estaba orando para que se le abrieran las puertas a una amiga, y literalmente, 5 minutos después esta amiga la llamó y le pidió que se reunieran. Cuando oramos en la voluntad de Dios, las cosas suceden. A menudo he rezado para que Dios abriera un camino para su mensaje. Él ha sido fiel en responder a esa oración. Regularmente he sentido que el Espíritu de Dios me decía que había una apertura frente a mí. Y entonces he tenido la opción de atravesar esa puerta o no. Algunas de esas respuestas han sido dramáticas. Otras respuestas han sido más comunes. Pero la oración para que Dios abra un camino es vital. Cuando empieces a rezar, verás de repente coincidencias divinas. Pero estas coincidencias solo ocurren a los que rezan.
Si realmente comprende la necesidad de orar para que se abran puertas, la oración evangelizadora se convertirá en una aventura emocionante. Ahora, en lugar de orar de memoria por la salvación de alguien una y otra vez, estás invitando a Dios a invadir tu mundo y las circunstancias de tu vida y hacer una apertura para su mensaje. Dios responderá a esa oración antes de que te des cuenta. Rezar por nosotros mismos. No solo tenemos que dedicarnos a rezar por las puertas abiertas, sino que también tenemos que dedicarnos a rezar por nosotros mismos. Incluso después de sus éxitos anteriores, el apóstol Pablo sabía que necesitaba orar para poder proclamar el misterio de Cristo con claridad. Reza para que pueda anunciarlo claramente, como es debido, Colosenses 4:4. Al final de Efesios, que escribió en la misma época, Pablo pide que se rece para proclamar el mensaje sin miedo. Reza para que pueda anunciar el misterio del Evangelio, sin temor, como es debido, Efesios 6:20. Estas son dos de las oraciones más básicas y efectivas que podemos rezar por nosotros mismos. En primer lugar, tenemos que rezar para proclamar el mensaje de Cristo con claridad, de modo que el incrédulo pueda entenderlo. En segundo lugar, necesitamos orar para superar nuestro miedo al rechazo y proclamar el Evangelio sin temor. Si hemos presentado el mensaje con claridad y sin miedo, Dios ha respondido a la oración y hemos hecho nuestro trabajo. Orar por nosotros mismos para proclamar a Cristo con claridad. ¿Por qué necesitamos proclamar a Cristo con claridad? Para la mayoría de la gente, el verdadero mensaje de Jesucristo sigue siendo un misterio. Muchos no entienden quién es realmente Jesús y lo que hizo en la cruz. Tienen todo tipo de opiniones erróneas. Muchas personas rechazan a un Jesús caricaturesco de su infancia o una visión de Jesús que han recogido de la televisión o de artículos de revistas. Si se les presiona, la mayoría diría que Jesús fue un gran maestro religioso. Su mensaje, como el de todos los grandes religiosos, era amar a los demás. Nuestro trabajo es contrarrestar este malentendido con la verdad del Evangelio. La proclamación de la verdad es la única forma de cuestionar los puntos de vista erróneos o inadecuados. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que nuestra proclamación sea lo más clara posible. No podemos controlar la reacción de nuestros oyentes al mensaje, pero podemos ofrecer un mensaje inteligible al que puedan responder. Cuando hemos explicado a Cristo con claridad, esta oración ha sido respondida. Cuando Dios responde a esta oración de claridad, lo que decimos será comprensible. Esto no significa que tengamos que proclamar todo el mensaje de una vez. Pero lo que digamos debe ser muy claro. Conozco bien la sensación de tropezar con mis palabras tratando de explicar alguna parte del Evangelio. Durante mi explicación, me di cuenta de que mis palabras no eran claras para mí, así que, ¿cómo iban a ser claras para la persona con la que hablaba? Orar por nosotros mismos para proclamar a Cristo sin miedo. Al igual que nosotros, necesitamos orar por nosotros mismos para proclamar el mensaje sin miedo. El miedo al rechazo sigue siendo la principal barrera para compartir el Evangelio de forma coherente. La solución es orar por audacia. Después de que Dios comenzara a enseñarme a orar de manera diferente, reconocí que me abrió una puerta en una conversación en el trabajo. Mientras estaba en el cubículo de ese compañero de trabajo, exteriormente continuaba la conversación, pero interiormente estaba luchando con la posibilidad de mencionar el Evangelio. Al final, mi carne pecaminosa ganó, y me fui sin hablarle del Evangelio. Cuando volví a las Escrituras, desesperado, descubrí Efesios 6:20. Me dio mucho ánimo para hablar del Evangelio. Me animó mucho el hecho de que el apóstol Pablo, después de proclamar el mensaje sin miedo a los gobernantes romanos y a los judíos de Jerusalén y Asia Menor, todavía se sintiera lo suficientemente necesitado como para pedir oración para proclamar el mensaje sin miedo. Si él necesitaba la oración en este ámbito, ¿cuánto más la necesitaba yo? No malinterpretes esta oración por la intrepidez como una oración por la arrogancia, la insensibilidad o la grosería. Más adelante hablaremos de cómo hablar a los incrédulos. Desgraciadamente, algunos cristianos equiparan el hablar sin miedo con el hablar con dureza e insensibilidad. Pero la Escritura dice que debemos hablar con gentileza y respeto, 1 Pedro 3:15. Una respuesta a esta oración significa que aprovechamos con valentía las puertas que el Señor abre. También significa que decimos las cosas duras que dijo Jesús de una manera amorosa y humilde. No significa que seamos groseros. Orar con obstinación. Por último, tenemos que orar con obstinación. Dios nos instruye, dedíquense a la oración,
velando y dando gracias, Colosenses 4:2. La batalla por las almas de las personas se libra en los reinos celestiales, y el diablo se opone a la proclamación del Evangelio. Si el Evangelio va a avanzar, es porque estamos de rodillas en oración. Como individuos, como familias, como grupos pequeños y como iglesias, debemos orar continuamente para que el Señor abra puertas para el mensaje y para que declaremos el Evangelio, con claridad y sin miedo. Estar atentos y agradecidos. Pero este mandato de orar no es un deber repetitivo. El resto del versículo dice que debemos estar atentos y agradecidos. ¿Vigilantes y agradecidos por qué? Debemos estar atentos y agradecidos por las respuestas regulares a estas oraciones. Así es, debemos esperar ver respuestas regulares a nuestras oraciones evangelísticas. Cuando no vemos respuestas regulares, la oración evangelística puede convertirse en un deber rutinario. Cuando vemos respuestas frecuentes, la oración se convierte en una aventura sobrenatural. Dios puede responder a tus oraciones de evangelización, independientemente de que la gente venga o no a Cristo. Al abrirte la puerta para proclamar el mensaje, Dios ha respondido a la oración evangelística. Al hacerte más audaz que la última vez, Dios ha respondido a la oración evangelística. Y al ayudarte a proclamar a Cristo con más claridad, Dios ha respondido a la oración evangelística. Podemos ver respuestas regulares a estas oraciones, independientemente de la respuesta de las personas con las que hablamos. En lugar de rezar oraciones de espera, debemos colaborar y cooperar con Dios rezando oraciones más pequeñas en las que reconozcamos respuestas. A medida que aprendemos a orar en el Espíritu, preguntándole por qué orar, veremos muchas oraciones respondidas. El hecho de que una persona venga a Cristo suele ser el resultado de muchas oraciones contestadas para pedir una oportunidad, claridad, curiosidad, sabiduría para el siguiente paso, comprensión del corazón de la persona, etc. Cuando solo rezamos por la salvación de alguien, ponemos toda la responsabilidad en Dios. Cuando empezamos a rezar por nosotros mismos, nos damos cuenta de que también tenemos cierta responsabilidad de actuar. Como cristianos de lengua, a menudo deseamos orar en lugar de actuar. Pero esta escritura nos manda rezar para que Dios nos permita actuar. Si le pedimos a Dios que haga toda la obra de salvación y nos negamos a hacer nuestra parte, esta asociación evangelística no tendrá éxito. Si no le pedimos a Dios que haga nada y confiamos solo en nosotros mismos, esta aventura fracasará. Pero si pedimos a Dios que haga su parte y nos permita hacer la nuestra, tendrá éxito. Otras formas de orar. Habiendo enfatizado la necesidad de orar obstinadamente por las puertas abiertas y por nosotros mismos, pongamos un poco de equilibrio. Hay otras formas en las que podemos orar de forma evangelizadora. En primer lugar, además de rezar estas oraciones de Colosenses 4:2-4, también podemos orar por la capacidad de llevar a cabo los mandatos de los versículos 5 y 6. Esto incluiría orar para tener una visión de cómo actuar sabiamente con los extranjeros y cómo aprovechar al máximo cada oportunidad. Además, podemos rezar para tener conversaciones amables y saber cómo responder a cada una de ellas. En los siguientes capítulos hablaremos de estos diferentes mandatos. En segundo lugar, podemos orar para conocer las fortalezas que impiden que nuestros amigos incrédulos vengan a Jesús. El Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Para diferentes personas hay diferentes obstáculos para el Evangelio. Para algunos, el obstáculo puede ser la amargura contra Dios por una tragedia pasada. Para otros, puede ser el orgullo de aprender. Para otros, un obstáculo puede ser su amor por el dinero. Pide a Dios que te dé una visión de la causa particular de su ceguera. Una vez que hayas comprendido la causa de su ceguera, puedes comenzar a orar contra ella. En tercer lugar, podemos rezar para que Dios nos guíe hacia alguien necesitado. Dios a menudo utiliza el dolor y la necesidad para ganar la atención de los incrédulos y de los creyentes por igual, y Dios a menudo utiliza a su gente para ministrar ese dolor en los incrédulos. Sin embargo, si estamos demasiado absortos en nuestras propias vidas, nos perderemos estas citas. Rezar para que Dios nos guíe hacia alguien necesitado nos hará sensibles al Espíritu Santo y a los demás. Dios responderá a esa oración rápidamente. Como oración relacionada, podemos pedir que nos guíe hacia alguien en quien Dios ya está trabajando. Jesús dejó claro que una de las tareas del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado, la justicia y el juicio, Juan 16:8-11.
podemos estar seguros de que este trabajo invisible del Espíritu Santo en los corazones de las personas está ocurriendo constantemente. Solo tenemos que rezar para que nos guíe hacia esas personas. Cuarto, podemos orar por la petición de oración de un no creyente. Cuando un incrédulo comparte una necesidad con nosotros, a menudo no sabemos qué decir. Una excelente respuesta es un ofrecimiento de oración. Volveremos a hablar de esto en el capítulo 7. Nuestra oración por la persona invita a la bendición especial de Dios sobre ella. También nos da la oportunidad de seguir con ellos en el futuro. Y recuerde, si prometemos orar, debemos cumplir nuestra promesa. Ayudas prácticas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nos dedicamos a la oración evangelística? Las presiones cotidianas pueden fácilmente desplazar las mejores intenciones. Si nos dedicamos a la oración evangelizadora, será porque hemos establecido un plan realista con una responsabilidad realista. Los 3 métodos siguientes le ayudarán a mantener el rumbo. La primera ayuda es un recordatorio físico para orar regularmente. Este recordatorio puede ser tan simple como una anotación en tu diario de oración, una nota en tu escritorio o una nota en tu lugar de trabajo. Otro recordatorio podría ser el acto de colocar un folleto del Evangelio en tu agenda cada día. O puedes utilizar una guía de oración devocional para ayudarte a mantener el rumbo. Houses of Prayer Everywhere tiene 2 recursos útiles. Praying the Lord's Prayer for Neighbors es una guía devocional de 28 días que te ayuda a aprender a rezar el Padre Nuestro por ti y por tus vecinos. Developing a Prayer Kersare Lifestyle es un libro devocional de 15 semanas que guiará su tiempo de oración evangelística y le recordará que debe orar. Estos cuadernos físicos, guardados junto a tu Biblia para los devocionales, te recordarán que debes dedicarte a la oración. Rezar durante las citas y los recados del día te ayudará a recorrerlo mentalmente. Mientras lo haces, puedes invitar al Espíritu Santo a que te abra las puertas de su mensaje en cada uno de estos lugares. O puedes invitar al Espíritu Santo a que te traiga gente. Uno de los ancianos de nuestra iglesia fue salvado cuando era estudiante universitario por una mujer cristiana, que hizo precisamente eso. Aunque estaba confinada en casa por una enfermedad, pidió al Señor que le enviara a alguien a quien pudiera hablar de Jesús. Esteve llamó a su puerta aquel día, dispuesto a hacerle una propuesta de venta. En cambio, un poco más tarde, estaba rezando para recibir a Cristo. Una segunda ayuda que puede mantenerte dedicado a la oración es la asistencia a una reunión de un grupo pequeño. Ya sea una clase de escuela dominical o un grupo casero a mitad de semana, casi todos los grupos pequeños tienen un tiempo de oración. Si un grupo no se extiende, este tiempo de oración puede convertirse en algo aburrido y rancio. Cuanto mejor es aprovechar esta ocasión para sacar a relucir la oración bíblica evangelizadora para que se abran las puertas, la claridad y la intrepidez. Imaginen el estímulo que recibirían todos si cada vez que oyeran las puertas abiertas el Señor las diera durante la semana pasada. Aunque el Señor no haya respondido a sus propias oraciones esa semana, le animará a escuchar los informes de los demás. Esta reunión periódica no solo le recordará que debe orar, sino que también le hará estar atento a las respuestas. Estos momentos regulares de oración te ayudarán a rendir cuentas. Una tercera ayuda práctica para mantener tu vida de oración evangelística en el camino es hacer un pacto con 1 o 2 personas de tu iglesia. 2 son mejor que 1. Si uno se cae, su amigo puede ayudarle a levantarse, Eclesiastés 4:9 al 10. Tal vez usted conozca a otras personas que están preocupadas por el evangelismo en su comunidad. Una breve charla con ellos todos los domingos antes o después de la iglesia puede ser un rápido grupo de rendición de cuentas. Para empezar, intente comprometerse a orar una vez a la semana durante 90 días y vea lo que Dios hace a través de sus oraciones. El Señor responderá a la oración bíblica. La parte más importante de este pasaje de Colosenses es estar atento y agradecido. Si estás atento a las respuestas a la oración y si estás dispuesto a dar las gracias por las respuestas a la oración, entonces estás en el camino de orar bien. Vas a entrar en la aventura de la oración evangelizadora. Tengan confianza en el hecho de que estas son oraciones bíblicas. Dios mismo nos ha revelado las formas en que desea que oremos. Él responderá a estas oraciones. Si tiene dificultad para ver respuestas regulares a estas oraciones, necesita pedirle al Señor que le muestre la razón. La buena oración requiere la boca para hablar con Dios. Pero también implica el oído para escuchar lo que el Espíritu nos dice y el ojo para ver las respuestas.
Mientras mantienes tu boca abierta en la intercesión, mantén también tus oídos abiertos para escuchar al Espíritu y tus ojos abiertos para ver las respuestas. Orar bien es solo el comienzo de la aventura. Debemos hacer más que orar, pero no podemos hacer más hasta que hayamos orado. Para pensar, discutir y actuar. Comience a orar estas oraciones de Colosenses 4:2 al 6 durante su tiempo devocional. Comparta este pasaje con su clase de escuela dominical, grupo pequeño, círculo de oración, compañero de oración, etc. y comience a orar este pasaje regularmente. Comparta las respuestas a medida que las vea. Fin del capítulo 2.